vamos a abrirle la palabra, a darle la palabra a Jiminson Riascos de la Universidad de Manizales, profesor de la Universidad de Manizales en Colombia, quien nos va a conversar sobre habilidades sociales y convivencia en el escenario educativo. Muchas gracias, Jiminson, y entonces te escuchamos como muy atentos. Bien, buenas tardes para todos. Presento a Estela, al profesor Miguel, a Joao y a todos los que nos escuchan. Un saludo de humanidad. Quiero expresar mis agradecimientos profundos a Horizontes Humanos como lance intelectual para pensar y empalabrarnos sobre la educación, la política, la participación, la democracia, la ética, la estética, la economía, la ciencia, las artes, las pandemias y todas aquellas formas humanas que nos han permitido movilizarnos en el tiempo desde la desgarradora de las voces, en el tiempo del presente, en tiempos de pandemia, en límites y en horizontes. A la Universidad de Manizales por la invitación al tercer conversatorio internacional en y más allá de las pandemias, por permitirnos la aventura en la palabra, en la caricia de la palabra, en la lingüística, sin pretensiones de intoxicaciones, irradiada con los hilos conductores de quienes me han antecedido, como Diego Villada, Luis Fernando, Doris Daniela, Monterrubio, Carles Feiza, entre otros, que pretenden dar una mirada distinta al empalabramiento. De manera muy profunda, personal y decidida, mis agradecimientos y mi gratitud al maestro Miguel Alberto González por esta iniciativa, por el gestor, por el creador de esta iniciativa, por brindarnos sus conocimientos, sus saberes, su humanidad, su experiencia. Saludos fraternos para Estela, para Joao. A todos los que participan, los que nos ven, a toda la comunidad. De modo que reciban ustedes un saludo de humanidad. Bien, el tema que nos convoca, profesor Miguel, Estela, Joao, y sobre el cual quiero disertar un poco, y por el cual quiero caminar, son las habilidades sociales. Y en ellas, la convivencia en el escenario escolar, en el escenario educativo. Traigo ahí una palabra que seguramente ustedes ya han escuchado, Ubuntu. Proviene de la lengua Zulu y Xhosa, enmarcada en la tradición africana, remita a una filosofía africana. Es el discurso producido por los indígenas africanos y colocada en la tradición, en el lenguaje inclusivo, participante, diverso. Constituye una regla ética fundamentada en la lealtad de las personas y las relaciones que las personas establecen entre ellas. De modo que me permito presentar a ustedes estas palabras. Estas palabras fueron desarrolladas ampliamente, al menos por dos personajes que ustedes seguramente conocen. Uno de ellos, premio Nobel de señor Desmond Tutu, y el otro señor que ustedes seguramente conocen, promotor y líder del apartheid, Nelson Mandela. Entonces me coloco con ustedes en la palabra. Caminar no suele ser fácil. En el caminar encontramos aciertos, dificultades, tensiones, días iluminados, días ensombrecidos, atardeceres fantásticos acompañados por la luz, a veces no tanta luz, a veces sombra. De modo que caminar juntos, vivir juntos, estar juntos, no suele ser tan fácil. Plantea tensiones, encuentros, desencuentros, amores, desamores, entre otros. Pero en fin, hoy
la provocación mía es a que estemos en la palabra. Y en ella, pues seguramente tendremos en cuenta, llegaremos a algún lugar conjunto, o seguramente quedaremos con algunos descontentos, o tal vez con algunas motivaciones. Algunos dicen que caminar se hace al andar, así que yo les propongo que lo hagamos al andar. El ejercicio de hoy pienso desarrollarlo en 3 momentos. Primero, quisiera hacer referencia a los orígenes y algunas definiciones que algunas personas han planteado sobre lo que son las habilidades sociales y su relación con la convivencia en el escenario escolar. Un segundo escenario me coloca en algunos componentes que hacen referencia a las habilidades sociales. Y un último ítem que intento desarrollar en este tiempo tan corto es para qué sirve esto de las habilidades sociales. ¿Por qué hablar de habilidades sociales? Como primera medida, quiero hablar del señor Luis Duc. Falleció en el mes de noviembre pasado, sobre el 4 de noviembre. Y él nos invita a colocarnos en la palabra, al empalabramiento. Luis Duc nos plantea en su propuesta filosófica, en su teoría, las estructuras de acogida. Debo enunciar que las estructuras de acogida no son nuevas, están presentes en nosotros durante toda la vida, han estado ahí, existen y coexisten con nosotros. Luis Duc lo que plantea es que hay que hacer un rescate de ellas y una actualización. En ese sentido, Luis Duc refiere las estructuras de acogida como aquellos ambientes, aquellos escenarios tradicionales donde se llevan a cabo la transmisión de la cultura, de la que el hombre debe saber y debe aprender a estar en ella, en un mundo donde está transversalizado por la ciencia, por la sabiduría, por el conocimiento, especialmente por el cuerpo, cuerpos hoy transformados algunas veces, y sobre todo en los sentidos. Él plantea que las estructuras de acogida son espacios donde el hombre se orienta culturalmente, donde el hombre construye, donde el hombre significa respecto del lugar que le corresponde en el mundo y cómo en él se ubica. Esto plantea entonces una postura que se moviliza en 2 líneas, en la esperanza y en la responsabilidad. Las estructuras de acogida que plantea Luis Duc las podríamos denominar como, o él las denomina como codescendencia, corresidencia, cotrascendencia, y una última que trabajó es la comediación. Es decir, la codescendencia la ubica en la familia, el lugar donde nacemos, donde venimos al mundo y donde nos reciben y nos ofrecen una cálida bienvenida. Nos abrigan, nos recogen, nos dan la posibilidad de existir. La segunda tiene que ver con la corresidencia y es el lugar que habitamos, el hábitus. Ahí está la escuela, está el barrio, está la cuadra, está la manzana, pero también está la ciudad, está el pueblo. Y por co-religión, co-trascendencia plantea la religión, es decir, la posibilidad de pensarnos en la religión, lo simbólico. Y la última que él no alcanzó a desarrollar ampliamente es la comunicación, comediación, y ella hace referencia a las redes sociales, hoy necesarias y vitales y que nos colocan en este escenario, en un escenario de relaciones mediadas por las tecnologías, mediadas por formas de actuación distintas. Pero lo que yo quisiera como citar un poco en Duch es que nos invita a que pensemos cómo se da la trascendencia y la transmisión del conocimiento, de lo simbólico, de los saberes en las estructuras de las que le acabo de hablar. Eso es importante entonces para hablar de habilidades sociales. Sin ello nos quedamos un poco por fuera. Bien, en el segundo texto que les planteo está el profesor Miguel González,
con su texto Aprender a vivir juntos, lenguaje para pensar diversidades e inclusión. Él ahí hace una gran filigrana, pero amplia, condensada y potente, una apuesta por lo que él considera es la diversidad, y lo coloca en esos términos como diverser y diversar. Ahí nos plantea que ser es estar, es la persona puesta ahí en su humanidad, en su condición de sujeto sensible, que se deja tocar por el mundo y lo toca. Y el diversar tiene que ver con nosotros, el mundo que compartimos con los otros. En el texto que les acabo de enseñar, hay un prefacio que hace el profesor Carlos Escliar, hace parte de nuestro grupo, y lo quise citar aquí porque me toca profundamente y toca lo que les quiero plantear. El lenguaje infecto y el lenguaje renacido. Y ya casi que muy han dado la presentación, muy caminada, nos dice, comilla, en efecto, la pregunta por el vivir juntos y los sentidos del incluir se han ido transformando desde sus costados más ambiguos y tortuosos hacia una cuestión que remite exageradamente a un lenguaje formal, a la suma o a la resta de cuerpos presentes, a los derechos y obligaciones de las relaciones. Esto es lo que yo quiero plantear como habilidades sociales, en la construcción que he venido haciendo como habilidades sociales. Pero más adelante en el texto, el mismo profesor González nos plantea esto. No hay mayor desafío humano que aprender a vivir juntos, que cultivarnos en medio de estas diversidades. Ni la tecne de los griegos, ni el arte de los romanos, ni el Bildung de los alemanes, ni el contrato social de los franceses supieron resolver esto de convivir. Miren ustedes, entonces no es un hecho ni es un asunto dado. Aprender a vivir juntos, estar juntos, compartir con otros, no es un asunto fácil. De hecho, no hemos habilitado lenguajes compromisorios del compartir, del estar juntos sin asustarnos, sin odiarnos, sin matarnos los unos a los otros. Esto es vital para esto de las habilidades sociales. Más tarde cito al profesor Levinas, filósofo de la alteridad, filósofo de la otredad, y nos plantea 4 cuestiones. Entre ellas está la identidad, pensada en términos de la vulnerabilidad, la fragilidad humana, la sensibilidad humana, aquella que nos concita y nos convoca. La posibilidad de las relaciones que podemos establecer con el otro. De hecho, en términos de la alteridad lo desarrolla mucho y es muy amplio. La libertad como dicotomía y obra y la posibilidad de trascendencia. Entonces, mire que aquí se conecta con Dush en todos los planteamientos que hace. Pero también quiero hacer referencia en uno de sus textos a el planteamiento que nos hace sobre lo que él considera en su texto Totalidad e Infinito, una metáfora que nos hace referencia al rostro y a la cara. La cara como aquello que vemos del otro, es decir, su faz, su raza, sus ojos, su etnia, su lugar de procedencia, pero nos invita a que pensemos un poco más allá y que pensemos en el rostro del otro, aquello que no es tan fácil acceder del otro, aquello que no es tan fácil tocar del otro, pero que es supremamente vital, supremamente potente y supremamente importante para estar en relación y con relación al otro. También quiero citar a la profesora Katia Mandoki en su texto Introducción a la Estética de lo Cotidiano. Ella nos hace referencia a las matrices. Ella dice que una matriz es una relación de lo simbólico, pero un simbólico puesto en acción y que tiene que ver con las formas cómo nos ubicamos en el mundo, cómo interactuamos en el mundo, cómo nos ubicamos en el mundo. Pero en esas matrices cita la matriz familiar, que me llama profundamente la atención, y ahí hace referencia a aquellos lugares que han sido de tradición, aquellos lugares léxicos, es decir, las formas de hablar en la familia,
los lugares icónicos, es decir, los lugares que constituyen la tradición, y lo que tiene que ver con las posturas y los lugares ahí, es decir, la tónica. Y eso se transfieren al escenario escolar, porque ahí se hacen las propias léxicas, las propias icónicas, las propias formas de relación. Y ahí aparece una tensión entre lo que la familia espera sea proclive y desarrollado en la escuela y aquello que la escuela espera y desea que sea desarrollado en la familia. Es decir, hay una tensión y hay una insatisfacción en términos de habilidades sociales, porque la escuela espera que quien llegue a ese escenario llegue con un cúmulo de comportamientos, de habilidades, de destrezas, de puestas ahí sobre las cuales la familia a veces no se compromete, sobre todo en los nuevos estilos de familia a los que estamos asistiendo. Lugares de familia donde están problematizados por el conflicto intrafamiliar, los feminicidios hoy en día que son muy en moda en el mundo, los maltratos, la agresión, entre otros. Y eso genera distorsiones en ese sujeto, en esa persona que traemos ahí. Bien, en esto de las habilidades sociales aparece Albert Bandura, él es psicólogo y muy pegado a la tradición conductual de Skinner y de Pavlov, y quien ha trabajado mucho el asunto del aprendizaje social, y nos dice que el aprendizaje social se moviliza en tres grandes funciones, en tres grandes estructuras. Unas son de tipo conductuales, otras de tipo ambientales y otras de tipo personal. Es decir, en esta triada establece y propone el asunto de las habilidades sociales. Bien, para hablar de las habilidades sociales es necesario hablar de la socialización como un proceso que se inicia desde que estamos algunos lo dirían como yo, desde que nacemos hasta que fallecemos o salimos de la faz de la tierra. En ese tránsito pasamos por proyectos de vida, por motivaciones, por contextos sociales de actuación, por dinámicas familiares, por escuela, por sociedad, por asuntos que tienen que ver con la política, la cultura, con asuntos que tienen que ver con la religión, con asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Todo ese trasegar nos permite habilitarnos, estar y constituirnos como una persona, como un sujeto social que debe actuar en un entorno social. Bueno, ¿y qué son las habilidades sociales? Yo traje esta imagen, no es mía, es de internet, como para expresar que esto es como un poco la estructura de personalidad de alguien. El psicoanálisis hablaría del ello muy al inferior, el yo muy sobre la banda media y lo que se deja ver como el super yo. Pero lo que hay que decir es que nosotros los seres humanos solo dejamos ver una parte de nuestro repertorio conductual. Lo otro subyace y está ahí, latente. Lo otro hace cúmulo en nuestra estructura psíquica. Es el gran condensado de lo que somos como persona. Y que lo que expresamos y colocamos en lo social depende de eso que se ha construido ahí y que da lugar a la tradición de la vida, al proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos. Bien, quiero citar aquí, ustedes me disculpan la cantidad de texto, pero no puedo dejar de pasar esta apuesta de Paulo Freire, que a mí me encanta. La escuela es un lugar donde se hacen amigos, lo tengo subrayado. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios o conceptos. La escuela es sobre todo gente, es decir, son personas que interactuamos y estamos ahí. En la medida en que cada uno se comporte como, ojo, lo dice Paulo, compañero, como amigo, como hermano. Es decir, nos invita a habitar el lugar del otro, a compartir con el otro y a reconocer al otro. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe la amistad con nadie. Más adelante dice, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir. Esto entonces remita a pensar lo que son las habilidades sociales.
Dos grandes disciplinas han trabajado entonces el asunto de las habilidades y la convivencia, como lo estoy expresando. Uno, la psicología, y dos, la sociología, y dentro de la sociología, la antropología. En la psicología, los procesos que tienen que ver con el aprendizaje, ya cité a Bandura, ya cité la estructura o el enfoque cognitivo-comportamental, pero también los procesos psicológicos tienen que ver mucho con lo que somos. También la cultura. Profe Miguel me hace una señal cuando crea que sea suficiente. En los procesos psicológicos, nacido de la psicología, hay que hablar de que hay unos procesos básicos y hay unos superiores. Todos ellos están en el proceso cognitivo. Todo eso tiene que ver con la estructura y los procesos de aprendizaje y de cómo nos relacionamos con el mundo, los procesos de pensamiento, tales como la motivación, el lenguaje, la sensación, la percepción, pero además de eso, la forma como abstraemos y nos ubicamos en el mundo, pero además de eso, cómo nos relacionamos con el otro y con el mundo, es decir, en Levinas, otredad. También es importante en esto de las habilidades y pegado a los autores de lo que estoy planteando, hablar de la pertenencia, los lugares de actuación y cómo nos relacionamos con esos lugares de actuación, los liderazgos como formas de relacionarnos con otros en estructuras sociales complejas de por sí y que son de tradición, el reconocimiento del otro, colocándonos en el lugar del otro, que no es tan fácil y no es tan simple, el asunto de la asertividad, de las buenas relaciones, de la buena comunicación, no es solo decir al otro estás bonito, estás bonita, sino cómo esas relaciones que establecemos y tejemos con el otro nos permiten avanzar a lugares de mayor complejidad en esas relaciones que establecemos con el otro. Y no puede quedar de lado los saberes, eso que construimos con el otro, y el conocimiento, aquello que estructuramos de aquello que vivimos con el otro. Bien, hay unas características que son fundamentales para hablar de habilidades sociales. Una son las conductas aprendidas, ya lo dijo, ya lo dicen los autores de lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de las conductas aprendidas, de los componentes motores, cognitivos, fisiológicos, emocionales que nos colocan en relación con el otro, las respuestas específicas sobre el contexto, la interacción, la afiliación y los asuntos referidos al cuidado. Todo esto para plantearles que las habilidades sociales nos deben permitir estar en equilibrio con nosotros mismos y con los demás. Ahí dejo esta imagen como para cerrar un poco mi intervención. Profe Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jiminson. Bueno, Jiminson, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu disertación, por lo oportuno de la palabra que nos trae, de cómo estamos entre nos, de toda esta apuesta de las habilidades sociales. Agradecerte. Nos acompaña entonces ahora Joao Gabriel Almeida, ahí está escrito, profesor de Brasil, pero que en estos momentos vive en España y se desempeña como profesor del IPECAL en México. Joao, también festejar que esté con nosotros y bueno, te vamos a escuchar el paso de lo analógico a lo digital, impacto en los procesos formativos en América Latina. Te escuchamos con mucho aprecio, Joao. Buenas tardes, mañana, noche, ya en ese periodo ya es difícil saberlo. Agradezco mucho la invitación de Miguel, de todos los que construyen Horizontes Humanos. Muy grato de estar acá con Jiminson, muy grato de estar con Estelita. Y bueno, esa presentación es un resultado de algunas pequeñas reflexiones que venimos construyendo junto a IPECAL, ¿no? Entonces, para empezar, utilizo la frase "Veo un museo de grandes novedades", que viene de una canción de un rockero brasileño llamado Cazuza, que los argentinos se copiaron también en otra canción, porque una cosa que
por veces pasa es que vivimos momentos históricos que parecieron algo muy novedoso, pero en realidad no lo es tanto así. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la tecnología, me den solo un momentico, la cuestión de la tecnología en ambientes, cuando hay un cambio técnico muy radical, siempre ha sido cuestionado. Entonces, acá pongo dos ejemplos históricos. El primer ejemplo es el ejemplo citado por Karl Marx en El Capital, que es el ludismo, que fue un movimiento obrero que rompe las máquinas porque percebían que podrían amenazar su condición laboral, ¿no? Y la otra, que dialoga mucho con el tiempo que estamos viviendo, fue un fenómeno en Brasil, que en el marco de un proceso de urbanización de Río de Janeiro, se empieza a generar todo un intento de vacunación de algunas pestes que se estaban generando en las casas de personas de bajos recursos. Essas personas que já veniam sendo echadas de suas casas e ameaçadas por la precarização de um crescente Rio de Janeiro, terminam revoltando-se em contra de la vacuna, pensando que a vacuna estava sendo utilizada para matá-los, não? E quando pensamos o uso da tecnologia em términos do pensamento crítico da educação popular em América Latina, já existem algumas referências de estar pensando isso, desde 1894, por lo menos, quando José Martí vai escrever um artículo chamado Maestros Ambulantes, que vai dizer que essa ideia de los maestros ambulantes é acaso a única solução prática do problema de la enseñanza en los países de muito campo, ou de poblaciones de poucos habitantes. El maestro tiene que ir a aquellos que no pueden ir al maestro. O sea, realmente, para el pensamiento crítico educativo en América Latina, siempre estuvo una cuestión de cómo hacer con que la educación ultrapasara una barrera de un espacio físico formal que muchas veces ha sido impeditivo y generaba desigualdad. Acá, algunos ejemplos de iniciativas que ocurrieron en la historia, pensando desde el uso de los medios. Un caso famoso es el caso colombiano de la radio Sutatenza, que empieza un proceso de alfabetización y bachilleratos a través de la radio. Otro ejemplo que no pasa por el medio, pero que pasa por esa idea de salir de un espacio formal para llegar hacia la gente, son las distintas cruzadas nacionales de alfabetización en los procesos revolucionarios en América Latina, principalmente en América Central. Acá hago referencia a la jornada sandinista. Y otro ejemplo más contemporáneo fueron el pensamiento de la utilización de la televisión como un elemento de un proceso de enseñanza y aprendizaje que Darcy Ribeiro llegó a concebir en Brasil. No logró concretarlo como tal, pero el partido de que hizo parte, llamado PDT, llegó a fundar una universidad abierta que utilizaba de vídeos pregravados para intentar llegar a los rincones más alejados del país. Entonces, cuando pensamos la cuestión de la tecnología, pareciera que estamos hablando de cambios de relaciones sociales muy radicales, pero por veces ni tanto. Por ejemplo, ¿por qué que las personas elegían su mejor ropa en los domingos de misa? Cuando yo hacía esa pregunta a algunas profesoras del Chocó colombiano, me decían siempre primero, para honrar a Dios, etcétera, etcétera. Cuando salía de la carreta y empezaban
a reflexionar alrededor de esa cuestión, decían que era el momento del pueblo en que todos les miraban, en que tenían que estar bonito porque era donde iba a haber el coqueteo, era donde la amiga de la mamá iba a ver iba a verlo y iba a comentar, será que está siendo bien cuidada la niña o el niño? ¿Cómo será que esa familia tiene plata o no tiene plata? O sea, esa mirada del vecino, de la vecina, siempre estuvo como parte de nuestras relaciones sociales, ¿no? Así que el Instagram no pasa de ser un vivir la misa dominical, ese fenómeno, todos los días, todos los minutos. La intensidad obviamente cambia y eso genera cambios psicológicos, subjetivos, culturales, pero el fenómeno de la evaluación del vecino como algo importante para el sujeto es lo que motiva el suceso de una plataforma como Instagram, ¿no? Y pensando en la cuestión educativa, desde principios de industrialización, la premisa de la universalidad de la enseñanza pasaba por intentar excluir el profesor de la tarea fundamental, porque siempre fue muy costoso formar profesores. Y el objeto, el medio para hacer eso en su momento era el libro de texto, que incluso llegaba a ser llamado en algunos contextos como el maestro silencioso. Lo que estamos viviendo hoy en día es que ese maestro silencioso ganó una voz, que son los videos pregrabados, las mismas tareas de chequeo que se hacían en los libros de texto, ahora se hacen online, tienen juegos interactivos, tienen toda la parafernalia, pero el concepto es el mismo. Un instructor optimizado para un cierto contenido que se tiene la expectativa de aprender y que sea sistematizado en un espacio. Si todo eso son viejas novedades, ¿cuál es la particularidad del digital? En el campo económico podemos percibir dos cuestiones. La primera es que el dato, la información personal, las informaciones de dónde te mueves, con quién hablas, qué hablas, todo eso, y en el ambiente educativo, cuánto tiempo te pasas viendo un video, cuánto tiempo no te pasas viendo un video, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso termina por volverse una materia prima para nuevos tipos de mercancía. Sea lograrse toda una articulación de publicidad para, por ejemplo, un caso clásico, descubrieron que quien escucha música urbana en Estados Unidos tiene una predilección a votar por demócratas y tiene predilección de comer ciertos tipos de alimentos y ver ciertos tipos de películas de mayor igualdad racial, de diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es convertir esos datos en algo reconocible para que siempre que haya un producto que cultive que pueda vender la diversidad, lo pueda incorporar todos esos datos para ir perfeccionando a ese público. Articulado con eso está la teoría de la cola larga, que es la teoría que propone que el mundo predigital, el mundo analógico, tú tenías el espacio físico de la estantería. Entonces, tú solo podrías vender lo que tuvieras más salida. Si algo tenía una baja salida, tú no tenía sentido venderlo, ya que guardarlo en la estante, guardarlo en un estoque, le salía más costoso que la posibilidad de la venta. La particularidad de la entrada digital, y eso quien lo notó primero fue el Amazon, que quien concibió esa cuestión, es que
todos esos números de ventas chiquitos, tú consigues en diversificación ganar dinero una vez que no tengas más que estocarlos o ponerlos en una vitrina. En términos cultural, la metrificación de la relación social, la expectativa de que todo el tipo de interacción humana puede ser medible. Y eso efectivamente genera algunos efectos en cómo nos comportamos, ¿no? Cada vez más, la cultura pasa a ser intermediada por ese tercero, que es cuántos views yo tengo, cuántas interacciones puedo recibir, cuánto las personas me aceptan. Y entonces, por ejemplo, el discurso político es moldeado de acuerdo con las respuestas en los likes, en los me gustas, en las visualizaciones, mismo en países que aún no tienen tanta conectividad. Las relaciones sociales pasan a los patrones de belleza, los patrones de cómo se debe portar, se pasa por el miedo o el placer de cómo me van a cuantificar en una relación social. Y en lo subjetivo pasa el elemento de la hipercognición, o sea, alguien hizo el chiste de que era un nombre de Gutenberg, y efectivamente un cambio que empieza a pasar para los sujetos que tienen una vida intensiva en redes sociales o en internet, porque tampoco es una generación espontánea simplemente por nacer en ese siglo, es que la misma idea de clicar en un texto para ir para otro, que es el hipervínculo, cambia la forma misma de pensar. Pasas a tener un pensamiento mucho más asociativo y menos lineal. Y la otra cuestión que aún estamos intentando profundizar un poco más es un paradigma que propuso Sérgio Buarque de Holanda, un sociólogo brasileño, de los dos arquetipos, el del aventurero y el del trabajador, cómo eso empieza a nortear una expectativa de la vida, de la existencia en el mundo. Las personas que se alzan a la vida digital, entendiéndose como aventureros, y acá yo puse, por ejemplo, dos metáforas de la navegación que son utilizadas en el mundo digital, la brújula utilizada por Safari, uno de los navegadores, como su símbolo, y la pirata, la corcería, como el símbolo máximo del hacker, siendo pensados como essa ideia, ¿no? Yo soy el aventurero, yo soy lo que descubre, yo soy lo que desbrava, yo no voy a perder mi tiempo viviendo ese lugar aburrido donde yo nací, yo voy a conocer ese nuevo mundo. Y el trabajador analógico se sintiendo molesto y viviendo esa condición de molestia, de sentir que está pagando el costo de esa aventura digital. Eso genera para una sensación de irreconciliabilidad entre las personas que tienen su percepción subjetiva orientada en el mundo analógico, en el mundo fuera del Internet, y aquellos que tienen la expectativa digital, que incluso, por ejemplo, hay un filósofo llamado Eric Sadan que hace una reflexión muy interesante de cómo el centro de ese mundo digital contemporáneo es justamente donde hubo la fiebre del oro, que hoy en día es el Valle del Silicio, ¿no? Y en eso, ¿cuáles serían las enseñanzas de la pandemia en ese escenario, ¿no? La primera cuestión es reflexionar nuestra propia posición como sujetos investigadores, que cómo estamos portándonos y cómo estamos reflexionando el espacio que nos propone ese lugar de los datos como componente cultural, económico, subjetivo.
Para citar un ejemplo, yo traigo los modelos de revistas académicas y traigo el ejemplo específico de Scopus, que hace parte de la editorial Elsevier, que detenía en el 2013 un 16.5% de las revistas académicas de ciencias sociales, que había facturado en el 2015 más que Apple, y que su sistema de medición de impacto lleva a un monopolio del conocimiento a los países como a los países colonizadores, ¿no? Como por ejemplo, y entre la propia antiguas colonias genera sus propias diversidades. Por ejemplo, Estados Unidos hoy, si tú publicas en una revista de Estados Unidos, tú tienes 12.5 veces más posibilidad de ser citado que si publicas en una revista española, y a su vez 315 veces más de ser citado que si publicas en una revista en Colombia. Y además de eso, las personas que detienen la propiedad de esa revista, los accionistas, son los mismos grupos de acciones que detienen acciones de Monsanto, las principales plantas de energía basadas en carbón, Apple, Microsoft, Facebook, Johnson & Johnson, entre otros. Posibles respuestas que están surgiendo de la cuestión de la pandemia. La categoría de cuidado como una categoría histórica para pensar cómo escapar de esa dicotomía entre el aventurero digital y el trabajador analógico y cambiar el lugar del problema para qué proyecto societario, educativo, orienta el hacer. Y para eso yo utilizo la metáfora de la comida, porque cuando tú estás preocupado en cocinar, te da igual si tú vas a aprender la receta, es decir, no te da igual, pero el énfasis, si tú vas a aprender la receta en YouTube, si vas a leer el libro de recetas de tu abuelita o de tu mamá, si tú vas a experimentar una receta de cabeza porque ya tienes un cierto conocimiento, ou se tu vas a utilizar uma licuadora para hacer uma salsa, ou se tu vas a utilizar um horno elétrico, essas questões são pertinentes, pero lo que mais importa é o acto del cuidado com o alimento, el cuidado com tu que vas a comer e eventualmente se lo vas a compartir com outras pessoas, el cuidado hacia essas pessoas é lo que genera el acto como tal de la cocina, que es muy distinto del modelo industrial que nos vende algo como comida y que necesita de varias estrategias persuasivas para vendernos algo como atractivo, como bueno para ti, y que muchas veces no lo es. Y que acá utilizo una foto de cómo se ve una hamburguesa en una publicidad y cómo es en la vida real. Joao. Nos faltan 2 minutos, ¿verdad? Vale, sí. Y eso en la educación, pensando la educación digital, está en esa clave de 3 funciones que podemos pensar para estructurar un plan educativo virtual basado en el cuidado, que es sistematizar, acá haciendo resonar a Carlos Calvo Muñoz, volver lo complejo simple, coger toda essa informação que está circulando e ajudar a ponerla em um repositório claro, que isso é o que nos beneficia na vida digital. Utilizar de ferramentas como WhatsApp ou Telegram para o apoio mútuo, que é el sacar el tempito para la duda, para darnos esse lugar, e volver la escucha y la creación el acto per se de la educación, e que sea já que podemos gravar um vídeo de YouTube para hacer uma exposição como a que eu estou fazendo agora, podemos gastar os momentos de encontro sincrónico para escucharnos muito mais e fazer actos criativos. Acá eram só algumas palavras que empiezan a ressonar nesse debate, pero dejemos para outro momento.
Y era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao, por tu presentación. La gente que está en Facebook, en YouTube y por este medio, muchas gracias por estarnos escuchando en esto de las aventuras digitales que nos encontramos ahora, Joao. Tiene entonces la palabra Estela. Estela, escuchamos a Estela, quienes han ingresado por otros medios que no tienen la información completa. Primero nos habló el profesor Jiminson de la Universidad de Manizales, luego nos habló el profesor Joao Almeida de Brasil, relacionado con el IPECAL, y ahora nos habla Estela Quintar de Argentina, pero que vive en México, y con Estela pues vamos a conversar en torno a, o la continuidad de la conversación que traía Joao, el paso de lo analógico a lo digital e impacto en los procesos formativos en América Latina. Estela, estamos a tu escucha. Qué rico que te vuelva a saludar con esa sonrisa acogedora, diría Jimmy, de acogida, y también de acogida del proyecto, ¿no? De Horizontes de Futuro. Entonces yo estoy muy agradecida, y también con los compañeros que nos están siguiendo en las redes y en todo este mundo tan actual, digamos, ¿no? Y entonces, interesante poder, a ver si logro articular un poco esto que nos trae Jiminson, que nos traen maravillosamente los compañeros, Jiminson, Joao, y los compañeros que nos antecedieron, ¿no? Que fueron algunas intervenciones muy, muy bonitas. No escuché todas, pero las que he escuchado, porque hay un tiempo presente que es por donde quiero iniciar. ¿De qué sujeto de experiencia estamos hablando? ¿De qué sujeto de la experiencia social hoy? ¿Y por qué inicio por ahí? Porque creo que es fundamental poder colocarnos, diría Semelman, en unas coordenadas que nos permitan leernos y descodificarnos en la propia existencia, pero también en las complejidades que trae ese existir. Entonces yo siento que estamos sujetados en este momento a la experiencia, a una experiencia, primero experiencia de miedo, ¿no? O sea, digamos, todo, hay como unas, digamos, las más medias, toda la parafernalia de los medios, de los medios digitales, de los medios de comunicación, están orientadas a este concepto de pandemia que rearticuló la vida social de todos nosotros en algo que es virtual, hablando de lo analógico y lo virtual, que es todo lo que puede traer el bondadoso, le digo yo, al COVID, ¿no? Estamos también sujetados a un solapamiento, a una superposición entre lo analógico y lo digital, en términos que se ha trasladado, es la percepción que tengo, o que tenemos muchos, que se trasladó lo físico en los procesos formativos. Puede ser dramático. Se traslada el aula a un espacio virtual. El poder de la imagen, entonces estamos entrampados entre la imagen, la alienación por lo digital y el solapamiento entre lo analógico y lo digital. Y entiendo que en definitiva este sujeto de la experiencia, este sujeto social anclado en la experiencia que nos traen estos síntomas, el miedo, la alienación digital, el entrampamiento de la imagen,
el solapamiento entre lo analógico y lo digital, de alguna manera profundizan lo que ya Castoriadis hablaba del avance de la insignificancia en términos de límites, de comprensiones, de búsquedas, de potenciación de la imaginación. Porque lo que no cambia, preguntándonos qué va a cambiar a la salida de la pandemia, se supone que vamos a salir, y espero que salgamos la mayoría de nosotros, pareciera que lo que no está cambiando son las estructuras mentales con las que nos movemos en el mundo de la vida, en esta sujeción a la experiencia de vida cotidiana. Y no hemos todavía superado de alguna manera, como tendencia me refiero, una angustia cartesiana, diría Varela, ¿no? Donde lo analógico es representacional del mundo físico, de las cosas, por eso lo analógico tiene que ver con este mundo de las representaciones y la representación como cosa, ¿no? Como lo concreto propio de la racionalidad analítica, ¿no? Del positivismo, el neopositivismo. Entonces, este realismo, esta tensión entre lo analógico como el mundo físico de la cosa, digamos, propio del capitalismo totalitario del mundo moderno, tiene ahora otro, digamos, se ha actualizado, pero no ha cambiado. Porque la clave en estas estructuras de pensamiento está en el control. Incluso, digamos, se está dificultando en este momento en la ciencia misma la generación de modelos para poder explicar la constante transmutación del COVID. Entonces, los modelos explicativos que tienden al control, todo tiende al control. Toda nuestra estructura mental, todas nuestras categorías analíticas tienden al control, propio del mundo de lo analógico. El mundo de lo virtual, que no surge con la nanotecnología y la cibernética, porque también creo que en esto que traía Joao, la confusión, digamos, entre lo cibernético, lo digital y la tecnología. La cibernética es una ciencia, ¿no?, que estudia los flujos de energía vinculados a las teorías del control y de los sistemas, que tiene su origen en el 48 y se fue como perfeccionando con los avances en términos de la nanotecnología. Más o menos por los 60, mediados del siglo XX, toda la cuestión digital en términos de sistemas binarios. Nosotros teníamos un sistema decimal, el sistema binario cambia a una lógica que, articulada a la nanotecnología, uno de los trípodes de la segunda revolución de la ciencia y la técnica, van generando otros tipos comunicacionales. Entonces acá viene el problema de que toda la estructura formativa, toda la estructura escolarizada se mueve en lo analógico. Y lo podemos ver ahora en la manera en que se está dando clase. Prácticamente no hay diferencia con el aula. Y así como estaba el síndrome del quemado, yo ahora hablo del síndrome del Internet, o síndrome de lo cibernético, en términos de el uso de la Internet específicamente y de la virtualidad. Pero de una virtualidad que se vuelve paradojal
en términos del uso de herramientas didácticas o del uso de herramientas que activan, digamos, los procesos de formación analógicos. O sea, porque la virtualidad, que existió desde siempre, digamos, hoy manejada por la tecnología, por el sistema digital y por los medios tecnológicos que activan el sistema digital y la cibernética, que llega a nosotros de una manera, digamos, sencilla, ¿no? Hoy, antes era el Skype, ahora es el Zoom, o sea, se empiezan a crear medios, pero lo que no tiene mucho cambio es cómo operamos con nuestro sistema de pensamiento. Entonces, volviendo a esta cuestión de la perplejidad de la época, en realidad lo que nos pone perplejos es la dificultad del control, ¿no? Es decir, no estamos acostumbrados a trabajar en el campo de lo posible, en el campo de la incerteza. Toda nuestra estructura cognitiva en los procesos formativos está articulado a unas lógicas de razonamientos que se mueven en una estructura que tiene que ver con lo representacional del mundo físico y no con razonamientos con razonamientos vinculados más a la interpretación, a la imaginación, a la apertura de los sentidos, los significados desde el sujeto de la experiencia. Yo escuchaba a Jimison y decía, qué fantástico lo que Jimmy está trayendo. Ahora, el sujeto de la experiencia que vive en esta, ¿cómo es que le llamó él? Una convivencia, habilidades sociales para la convivencia, una convivencia muy centrada en esto que él traía, ¿no? En la acogida, en la convivencia. Pero ¿cuál es el sujeto de la experiencia que podría estar en ese mundo? ¿Ese sujeto alienado por la cibernética, por lo digital? ¿Es el sujeto sujetado a la violencia que trae ese mundo? Porque todo este mundo analógico, todo este mundo de la representacional, del control, digamos, exorciza algo que es una tragedia en la modernidad, que es lo sagrado, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea cómo vamos a formar en esta perplejidad de la pandemia, que nos trae la pandemia, en todos los órdenes, políticos, económicos, culturales, la perplejidad es más bien del sujeto que piensa el mundo de la vida y no de los síntomas y de los fenómenos que nos trae el momento, digamos. Porque la manera en que vamos, y ese para nosotros en IPECAL, como lo traía también Joao, y como nos articulamos con Jimison como horizonte, de poder llegar a un sujeto de la paz, a un sujeto de la convivencia, a un sujeto de la acogida, a un sujeto que está en relación en términos de complementariedad, en términos de reciprocidad, en términos de amor como práctica política, como decíamos en algún momento, que creo que no se ha pasado de moda, o como es el discurso de Francisco en este momento, ¿no? Del Papa Francisco. Entonces, creo que los problemas que veníamos arrastrando de desfase del sistema educativo con una realidad siglo XXI
sigue estando presente, solo que se agudiza por la ausencia de pensamientos que se puedan mover desde la incerteza en la búsqueda de comprensiones del mundo de la vida, no tanto desde el control, sino más desde la potenciación, de la confianza, de la búsqueda de sentidos, de significados, con lo cual habría que trabajar otras funciones del pensamiento que también tocó Jameson. Por ejemplo, la interpretación, por ejemplo, la apertura de los sujetos de deseo. Digamos que habría que cambiar desde ya unas coordenadas epistémicas para poder generar un sujeto de la experiencia que no esté tan sujetado a un modelo capitalista, totalitario y moderno, y que pudiera pensarse en el mundo de la vida desde una perspectiva crítico-hermenéutica que tiene otros conceptos que estructuran ese pensar. Y en eso ya lo decía un personaje muy interesante en los años 60, un libro que fue muy famoso en su época y que yo creo que tiene muchísima vigencia, que seguramente la mayoría de ustedes lo ha leído, como es En ausencia de lo sagrado, de Jerry Mander, que ya en ese momento planteaba la locura, la violencia que iba a traer el uso de la tecnología, pero no como una tecnología, digamos, porque la tecnología, como bien dice Joao, existió siempre, sino una tecnología del excesivo control, de un control de la naturaleza, de un control de la tierra, de un control de los sujetos, de una instrumentalización al extremo, como trae Joao con el tema de los criterios de evaluación en ciencia y técnica, que son empresariales, que alimentan empresarios, y uno se imagina que un montón de expertos de la ciencia sesudamente viendo si se puede publicar o no un texto y no pasa por ahí. O los criterios de calidad en todos los órdenes, ¿no? Desde imponer de qué manera se tiene que cultivar, y tenemos Monsanto, que es el mayor exponente de esto que estoy hablando, pero hay otros. ¿No? Y también tenemos maestros que, por estar en esta lógica del fashionismo intelectual, es decir, de estar en la, digamos, en la ventana y en los perfiles que se articulan en la moda del lugar, controlan unos ciertos mercados de élite académica, articulados por estos programas de conciencia, CONACYT, con todo, bueno, los que controlan, digamos, qué se piensa, cómo se piensa, qué se está indexado. Entonces, para sintetizar, el problema de la perplejidad de la época es que no hemos sido capaces, a mi modo de ver, o incluso lo hemos hablado mucho y Pecal, desde mediados del siglo XX, con la segunda revolución de la ciencia y la técnica, y yo insisto mucho en la segunda, porque hay tercera, cuarta, quinta, bueno. Y creo que es los grandes inventos de la ciencia fueron a mediados del siglo XX al nivel de la primera revolución, al nivel de la máquina de vapor, que cambió totalmente la vida social, política, económica, cultural, la vida cotidiana. Lo mismo pasó con la nanotecnología, la genética y la energía, que fueron los grandes descubrimientos que alteraron todas las otras cosas, o sea, alteraron los medios de comunicación, alteraron los medios los medios de movilidad, desde el avión, digamos, y no hace tanto tiempo.
O sea, yo en los 60, en los 70, 60, 70, para mí viajar en avión era digamos que lo hacía muy poca gente. Hoy bueno, vamos a ver qué pasa con qué empresas sobreviven o a qué empresas ayudaremos nosotros a sobrevivir, ¿no? Con lo que podamos. Y siempre la lucha entre los prescindibles y los que deciden quiénes son prescindibles. Entonces, para cerrar, creo que tendríamos que pensarnos seriamente en los sistemas educativos, en términos de sujetos de la experiencia. Hoy están pasando dramas dentro del sistema educativo, porque la Secretaría de Educación siguen pensando en el control, siguen pensando en una lógica digamos, analógica, y transforman para profundizar ese control en tecnologías digitales y en cibernética que centraliza en el uso del sistema digital y sus consecuencias en la virtualidad. Una virtualidad, vuelvo a decir, que es paradojal. La poesía es virtual porque activa un mundo simbólico que no es real, pero que sin embargo es real. Entonces, esta virtualidad que en algunas películas, como en esta de, yo no sé hablar muy bien inglés, Blade Runner, cuando el protagonista se pregunta si su amada, queda siempre en la duda si su amada era virtual o era real, ¿no? Pero la amó. Entonces, el problema de la virtualidad es que al estar articulada al sistema digital, al estar articulada a la tecnología digital y a la cibernética como espacio de control de los sistemas con los cuales operamos en el lenguaje, por lo tanto articulada también al pensamiento, conforman un síndrome que cada vez, disminuyen la capacidad de pensar en términos de ampliación de conciencia y de campo de posibilidades. Entonces, espero no haberlos aburrido, espero haber sido clara. Extraño el rostro del otro, por suerte apareció Miguelito y creo que apareció con mucha alegría Hernán, pero extraño el rostro del otro. Me es difícil porque todavía sigo pensando como hola Carlos, qué alegre verte. Carlitos, es una alegría enorme verte. Miles de besos. Entonces, qué rico que aparecieron. Estas cosas aparecen con el rostro del otro, el campo emocional, la química del cuerpo se mueve, y podemos encontrarnos en los afectos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Miguelito, por el espacio, gracias por estos rostros que me traen alegría y el gusto de compartencia, y de acogida, como decía Jamison, ¿no? Creo que nos quedan unos grandes desafíos en el sistema educativo que tienen que ver más con cómo pensamos para resolver las perplejidades que nos llevan a la incerteza y la necesidad de recuperar espacios perdidos como lo sagrado, que hay un texto maravilloso de Girard que habla de la violencia y lo sagrado, ¿no? Que regula la violencia, porque hoy por hoy hay un agotamiento, hay un síndrome de agotamiento cibernético. Bueno. Y un síndrome. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a las personas que están participando. Por favor, activen las cámaras Jamison y Joao para que nos veamos todos, los cuatro, por favor. Agradecerle
a Paulo, que nos está escuchando en Portugal, a Lupita, que nos escucha en México, quien nos escucha en Brasil, y a cada una de las personas que nos están escuchando en Colombia, en Argentina también, en distintos lugares de América Latina que logramos visualizar por acá. Agradecerles a cada uno de los participantes. Perfecto. Me quedo de las muchas cosas, me quedo con tres casos puntuales. Uno, de las habilidades sociales que nos insiste Jiminson, en ese tránsito de la cara, o lo que entiendo que él denomina como fachada, al rostro, de Joao en la metrificación en las relaciones sociales, y de Estela en los entrampamientos o entrampados en la alienación digital. Bueno, les tengo una pregunta a los tres. Pasa por lo siguiente. Hace por ahí un tiempo participaba de alguna actividad, y la pregunta central era: ¿a quién le apasiona la fealdad? A todo mundo nos apasiona lo bonito, nos apasiona lo cómodo, bueno, nos apasiona, somos bastante parecidos. Y la pregunta es: ¿a quién le apasiona la fealdad? Bueno, va la pregunta para los tres en el orden de conversación. ¿Qué de lo feo de la educación, de la política, de la economía, de lo que está ocurriendo le apasiona? ¿Qué de lo feo de esta realidad le apasiona? Porque no hay defensores de lo feo, hay defensores de todo lo demás, pero de la perfección casi todos somos defensores. Vale, Jiminson. Nuevamente, buenas tardes. Tuve un problema técnico ahorita, pero logré resolverlo, creo que de manera eficiente. Yo quiero volver a Luis Dus. Y en Luis Dus me convoca el sujeto humano. Un sujeto humano ambiguo, pero que se coloca en la realidad y en la palabra, en el empalabramiento, que va mucho más allá del lenguaje que propone el señor Maturana. El empalabramiento tiene que ver con las simbologías, con los significados, con el sujeto humano, un sujeto que piensa, un sujeto que experimenta, un sujeto que se apalabra y se coloca en el lugar de las emociones. Siendo fiel con Levinas, la alteridad, es otro que me convoca el otro, pero que no soy capaz de describir, no soy capaz de colocar, no soy capaz de dimensionar. Entonces, no es que haya feo o malo, detrás hay un sujeto humano, una persona humana con la cual yo quiero interactuar y con la cual me quiero encontrar. No existen exclusiones, no, todas son inclusiones. Inclusiones en términos de la corporeidad como lugar de enunciación. El sujeto humano, la persona. Gracias. Joao. Bueno, a mí lo que más me encanta en ese término del feo es el fracaso ridículo de los intentos de control que hablaba Estela, y el feo que se hacen a todo momento de intentar reparar sus errores, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo siempre, antes de que corriera Assange, ele hacía un comentario de que preguntaba a él: ¿debemos realmente nos preocupar con nuestra seguridad? Y él decía: bueno, si eres alguien como yo, que todo mundo te está pillando, claro que sí, porque una vez que te pillaron, te pueden sacar lo que quieran. Pero hoy en día, en ese intento feo de observar a todos, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, o los bancos de datos mundiales, tienen una burda de fotos de pene, tienen una burda de fotos de pecho, de lo que quieran, de lo que sería lo grotesco para recordar a Bakhtin, todo el grotesco humano armazenado y totalmente inútil, y datos y computadoras armazenadas, intentando establecer el control y el entendimiento de la vida humana, y al final están recorrendo lo más ordinario, lo más
grotesco literalmente, que es el momento en que uno decidió mandar una foto desnudo a alguien que conoció en Tinder, el momento en que la cámara se vazó mientras estaba en el baño, haciéndose sabe lá qué. Al final, al intento de racionalizar la existencia humana y controlar los sentimientos más íntimos y la vida más íntima del ser humano, el sistema termina generando un gasto inútil y acumulando una cantidad extremadamente inútil de gastos que los vuelve estúpidos, que los vuelven demasiadamente estúpidos, porque una de las grandes aprendizajes, que fue lo que habló también Carlos Muñoz en su presentación, es que hoy en día no sirve más el conocimiento enciclopédico en el término de tener lo máximo de información y conocimiento. Lo que sirve es la capacidad, como dice Carlos, de discriminación y que yo llamo de asociación. Si tú tienes mucha información, para utilizar una palabra que te encanta, Miguel, tú realmente se intoxica de información. Tú no eres capaz de producir conocimiento alrededor de lo que tú quieres hacer. Y eso es la fealdad de ese momento que vivimos hoy, con ese exceso de metrificación de la vida, que a mí me encanta, porque demuestra que cuanto más se intenta crear dispositivos de control, más tú vas a terminar vendo personas cagando y pene de desconocidos, literalmente. Perfecto. Estela. Bueno, sí, me parece que lo feo es historizable, digamos, ¿no? Depende, es un valor, podría serlo, ¿no? que depende de qué, digamos, en términos culturales, ¿no? O sea, la fealdad, digamos, si yo tuviera que decir qué es para mí la fealdad es todo aquello que me cause displacer, ¿no? Que me siento, digamos, interferida. Y yo creo que una de las grandes interferencias es el sistema educativo. En términos de control, creo que el control no es absoluto. Cuando uno habla de control, habla de unas prácticas, relaciones, representaciones que se van actualizando según los tiempos. Pero el control, para que exista control, tiene que haber una búsqueda constante, y eso somos los sujetos de deseos, sujetos deseosos, deseables, una búsqueda constante de la autonomía, ni siquiera de la libertad. La libertad creo que es un horizonte al que todos buscamos llegar, pero lo real, lo posible es la autonomía. Entonces, ¿qué sería lo feo para mí hoy? Es eso, es la falta de conciencia del control de sus mecanismos y la violencia, ¿no? O sea, la crueldad. Para mí lo feo es la crueldad. Entonces, la crueldad que tiene que ver en gran medida con lo siniestro, ¿no? Con lo que no tenemos registro en lo simbólico para decodificar lo real, diría Lacan. Entonces, no podemos nombrar, así como en su momento no podíamos nombrar Auschwitz, hoy no estamos pudiendo nombrar el efecto de la necropolítica. Y lo digo desde un lugar de belleza, como ese programa maravilloso, La belleza de pensar, porque yo creo que hay mucha gente, pero mucha gente, que está trabajando por la autonomía, por el cuidado, por la belleza de pensar. Este mismo grupo de Horizontes es un grupo, una comunidad que busca de alguna manera configurar lo bello, entendiendo que lo bello es todo aquello erótico, todo aquello que construye, todo aquello que da vida. Entonces creo que la fealdad para mí en este momento es el no poder darnos cuenta cómo opera
el control, cómo opera el mal, diría Badiou. Eso es lo feo, que es muy seductor porque nos invita a trabajar por lo bello. Gracias. Hay Concha de Tarragona, España. Hay gente de España también, Fernando Valero, John, Concha y más gente. Concha hace la siguiente reflexión y los tres para que muy rápidamente, en estos momentos me pregunto si todo lo digital, las tecnologías, los podemos considerar positivos o quizás no son tan positivos por todo lo que conlleva el ir hacia nuevas habilidades sociales. Creo que está integrando las dos conversaciones, la de las habilidades sociales de Jiminson y la de las tecnologías de usted. Entonces, por favor, una devolución para Concha. Precisamente Luis Duc, su última forma de transmisión de la cultura le denominó co-trascendencia, comunicación. Y en la comunicación vincula todo esto de los artefactos, todo esto de lo digital, todo esto de la cultura 4.0, que es la que está vigente el día de hoy. Él no desconoce ese escenario como una posibilidad de transmisión de la cultura, una posibilidad de desarrollo de la cultura en esto de las habilidades sociales. Tal cual, entonces, pienso que la cultura es un elemento y es una mediación que nos permite la transmisión de la cultura y ser mejores seres humanos en la caoticidad que nos asiste, en la complejidad que nos asiste, en lo ambiguo del ser humano, porque no sabemos cómo relacionarnos con el otro. Él acude al empalabramiento. Entonces, a través del 4.0, pienso que hay un sistema de relaciones, hay un sistema simbólico que nos permite estar en comunicación con el otro y nos permite ser mejores seres humanos. Gracias. Joao. Yo me acuerdo siempre cuando tú la tienes ahí a un ladito, casi que le puedes pasar la razón por la ventana. Es decir, pues... No, yo siempre me acuerdo un comentario que hizo María Galindo una vez cuando alguien comentó en una charla que le admiraba y ella decía, ojo, no quiero admiración de nadie, porque de la admiración al odio está un paso. Siempre cuando yo escucho esas preguntas como, ¿eso es bueno o es malo? Yo tendo a pensar por ahí porque la cuestión de fondo está que para crear una evaluación de bueno y malo, generalmente tú estás desde una externalidad. Porque cuando tú estás metido en algo, tú estás asumiendo compromisos, el criterio no es la evaluación de bien y de mal, es el criterio de lo que es más coherente con el compromiso que tú estás metido, con el proyecto que tú estás metido. Y en ese término, rescatando el concepto de cuidado, como, y del amor eficaz que Estelita comenta, como que tú vas a crear un criterio amoroso, coherente con ese proyecto en que tú estás. Si existe proyecto, si existe coherencia, si existe compromiso, si existe amor, el digital va a funcionar para eso. Entonces, para mí es tan sencillo como ese, por eso que yo hago las comparaciones. Cuando pensamos en proyectos educativos, el proyecto educativo de la educación bancaria, Freire lo habló en el 68. O sea, y antes de él alguien ya habló. O sea, esa idea de que hay alguien controlando y que tú vas a instruir a las personas, ok, ahora pueden hacer tal vez mejor, sí, pero siempre el patrón de desarrollo productivo del capitalismo es intentar hacer mejor lo que ya saben hacer. Ahora, a su vez, en lugar de tener que montarnos en el caballo, como nos propuso José Martí, para legar a la gente, para hacer con que la educación llegue a la gente, no que la gente tenga que ir hasta la educación, podemos utilizar un espacio como ese para establecer encuentros, para establecer diálogos. Hoy en día, yo hablo más con Estela de lo que yo hablo con la persona con quien comparto piso. Y porque existe una apuesta en común, un proyecto amoroso que queremos construir que es IPECAL. Entonces, no, para mí, ese bueno y mal no me hace sentido. Lo que me hace es,
¿Dónde estamos implicados? Eso responde a qué proyecto, qué compromiso. Teniendo claridad de eso, tú hablas si el digital te sirve o si no te sirve. Gracias. Estela. Decía que, bueno, me sumo absolutamente a lo que trae Joao, en esta idea de que el sujeto es proyecto o no es, en términos de que si no se vuelve instrumento, él mismo se instrumentaliza a los instrumentos del orden dominante o de los procesos de control. Creo que la construcción de proyectos es vital, y es vital porque implica opciones, y al hablar de opciones hablo de ética, que no es lo mismo que moral, pero elegir constantemente cómo colocarme en el mundo de la vida, que es nuestro proyecto, cómo nos coloca este proyecto del amor eficaz, de lo que trajo Joao. Pero ese proyecto implica mover de una manera distinta el pensamiento. No se puede pensar instrumentalmente, no se puede pensar todavía. Por ejemplo, si uno pregunta, hace poco me pasó, pregunta, ¿cuál es el lenguaje? Yo pensando en Rodolfo Kusch, hice esa pregunta. ¿Cuál es el lenguaje de América Latina? Y todavía hay compañeros que responden en español y portugués, haciendo un desconocimiento de los sujetos de la vida. Los conceptos de categorías que articulan un proyecto son los conceptos de categorías con los que pienso el mundo de la vida. Entonces, creo que eso implica estar en una opción en activo, diría Varela, ¿no? De ampliación de conciencia constante. El poder poner bajo sospecha constantemente lo que veo, cómo lo veo, por qué lo veo, hacia dónde me lleva. Entonces creo en ese sentido que la virtualidad, como bien dice Joao, no es buena, nada tecnológico es bueno ni es malo en sí mismo, sino depende del proyecto que lo sostiene y de la capacidad de pensar éticamente, es decir, con opción ético-política de los sujetos que van transitando, porque también hay proyectos del mal, así como hay proyectos del bien, diría Badié, ¿no? Entonces, depende del proyecto, qué sé yo, para Videla y para Pinochet ellos estaban haciendo maravillas, pero tenían un proyecto de exterminio, digamos, ¿no? Pero era un proyecto. Y ahí el uso de la tecnología para la tortura fue terrible, así como nosotros estamos usando la tecnología para encontrarnos. Y donde hay encuentro, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, dijo alguien, allí estaré en un proyecto de amor y de transformación de la sociedad desde la vida. Entonces, muy interesante la pregunta, como muy interesante lo de lo feo, porque nos ponen en unas colocaciones de pensarnos muy interesantes, ¿no? Bien. Vamos con esto ya para el cierre. Una pregunta final con la cual quiero cerrar es la siguiente. ¿Cómo se sintió acá con tus otros compañeros? ¿Qué le faltó decir de lo que traías en las ayudas o qué dijo, me cortaron el tiempo por los 20 minutos? ¿Y qué se lleva del otro? Y cerramos. Cada uno entonces... Miguel, yo creo que son como 3 preguntas en una, pero bueno, yo me quedé, como lo dijo Estela, me quedé comprometido con el tiempo, porque quería contar muchas cosas y resulta que 20 minutos no me es suficiente. 20 minutos me amenaza, me tensiona. De modo que no me quedaron cosas por contar, por decir. Decir que a Estela, qué rico verla y que la quiero abrazar. A Joao, qué rico poder conversar con él.
porque tiene unos planteamientos interesantes. A ti, Miguel, un abrazo grande, grande, inmenso. Y a los otros, decirles que los saludos de mi humanidad. Y decirles que el asunto de las habilidades sociales tiene que ver con la puesta en el pasado, en el presente y en el futuro de lo que somos como personas, como sujetos humanos. En la caoticidad del tiempo y del presente en el que estamos. Se me quedó todo eso en el camino. Pero yo quiero decirles nuevamente que a todos mi abrazo grande. Y a ti, Miguel, por convocarnos a este escenario. También extender los saludos y los abrazos. A mí me encanta, ahora que estamos dialogando bastante con chilenas y chilenos, la expresión que utilizan de enviar cariño, ¿no? A mí me parece muy bonito para ese momento que la palabra abrazo es muy física, y besos también es muy físico, pero ese cariño es algo que sí se puede transportar con mucha facilidad en ambientes digitales, ¿no? Y para dialogar con tanto Jimerson como Stella, ya que Jimerson habla de Ubuntu y Stella habla del sagrado, solo me gustaría hacer un apunte desde la tradición yoruba, que el pensamiento yoruba, él trabaja con un triángulo, ¿no? Ya que Miguel también es un enamorado del tiempo, y al contrario de las agendas, el pensamiento yoruba pasa por una articulación entre el divino, que es a su vez la naturaleza, los ancestros, y el ori, que es la cabeza. El ori es la cabeza, es donde todo es la representación del cuerpo, porque la cabeza elige al cuerpo en la tradición yoruba, y esa cabeza guía una cantidad de ancestros que pueden casualmente haber tenido la misma genética que tú, una genética muy similar, ser tu mamá, sus abuelas, etc. Pero también hay unos ancestros del pensar y del sentir. Cuando tú te paras en un lugar en el mundo, tú rescatas toda una ancestralidad que hace parte de su cadena de muertos. Y solo a través de la escucha de ellos y a través de cómo su cabeza conecta esa escucha con tu pasar por la tierra y por la manera de relacionarse y escuchar a la naturaleza, tú puedes conectar con el divino y conectarse con lo que se comprende como el destino, ¿no? Y dejo solo esa reflexión porque para mí el desafío principal es ese, porque porque parte del proyecto que estamos viviendo hoy es lanzar, deshacerse de los ancestros, imponer una idea de extrema novedad todo el tiempo, como si no tuviéramos rastros del caminar, como si nuestra cabeza no fuera singular, como si fuéramos un número más metrificable, y como el divino de la naturaleza, y la naturaleza incluyendo la tecnología, porque existe un origen de la tecnología que es Ogún, como si fuera incapaz de conectar su cabeza con ese sagrado. Entonces, recordar esa holística de esos tres lugares para dialogar con lo que fue dicho acá. Muchas gracias. De Jimerson me quedo con el desafío de la acogida. A mí me parece que ese es un concepto o categoría que necesitamos trabajarlo más como sujetos de experiencia, no tanto como abstracción, sino cómo complica y entreteje nuestro propio cuerpo, cómo toca eso la corporeidad y las prácticas, las representaciones de todos nosotros en una época de tanto individualismo, porque venimos construyendo individualismo. Y en esta época se agiganta el miedo al otro, ¿no? Entonces, el concepto de acogida me parece que es un concepto muy potente para seguirlo amasando y disfrutando, ¿no? Para
pensamientos que tengan que ver con un proyecto de vida. De Joao, el concepto de proyecto, a mí me parece que eso es maravilloso, me encantó cómo lo trajo, cómo lo compartió, y me parece que es muy convocante para colocarnos siempre en las coordenadas de lo posible, porque desde que el mundo es mundo, la mitología y todos hablan de la lucha del bien y el mal, eso es de la naturaleza humana. Entonces, creo que ese es el gran desafío de elegir proyectos, y cuando uno elige proyectos es menos centro de mesa, porque lo que lucha es por un proyecto, no lucha por su falso self, ¿no? Que tanto explota la academia, porque la academia, ¿cuál es el último texto de moda? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu red? ¿Quién es tu amigo? Entonces, cuando uno lucha por proyectos, tiene otros sentidos, otros significados, otros símbolos, otras representaciones del mundo de la vida, y en eso tenemos que aprender mucho de la cosmovisión y cosmovivencia de los pueblos originarios, ¿no? Y cuando digo pueblos originarios, digo los pueblos indígenas, pero también los pueblos afro. Allí tenemos mucho para aprender, porque el sentido de comunidad que nos dejan estas cosmovivencias y cosmovisiones es maravilloso, ¿no? ¿Y con qué me quedo? Con deseos de que en algún momento se pueda conversar, es esto de la recuperación de lo sagrado. Porque lo sagrado es la vida, y la vida tiene como proyecto, digamos, se diferencia del proyecto de muerte, que es el capitalismo totalitario y la propia modernidad, ¿no? Se diferencia de lo posible, porque en términos de control de un proyecto, porque cuando hablamos de control estamos hablando de un proyecto, ¿eh? No hablamos de un concepto nada más, hablamos de un proyecto ético-político que implica muerte, que implica exclusión, que implica control. Entonces, va a ser muy bonito si algún día lo podemos hacer. Y abrazarlos. A mí eso si hay algo de lo feo de esta época, hablando de esto de lo feo y de lo bello, es la dificultad para estar con otro y no abrazarlo, no tocarlo. Me encanta abrazar, me encanta. Entonces, va un abrazo virtual, así muy amoroso, lleno de las mejores vibraciones para los compañeros que compartimos la mesa, para Miguel que nos convoca, y para todos y cada uno de los compañeros que están conectados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. De la biblioteca de Jiminson algo podríamos hacer, del fondo que tiene y su camisa morada de Joao, y de todas estas ancestralidades, bueno, imágenes y qué de vidrios, qué es lo que tienes atrás, Estela, tan bonito. Hay una colección de trabajos la historia de la humanidad. Sí, sí, claro. Yo compré un micrófono inalámbrico, pero no he podido y siempre me ha tocado que ponerme este que tengo acá. Me parece que lo único inalámbrico que a mí me funciona bien son las deudas. ¡Qué divino! Me encantó, me lo copio. Todo lo demás es alámbrico. Entonces, un abrazo a los tres, agradecerles profundamente la entrega que hicieron, la cordialidad,